Sobre el abuso de la temporalidad laboral en el ámbito del sector público de Asturias. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Gracias, presidenta. La propuesta que hoy traigo a su consideración y escrutinio es la expresión de un clamor. Es un clamor que recorre como un calambre el cuerpo jurídico, laboral, ético e incluso emocional de nuestro tiempo. Es un clamor que no obedece a intereses estrictos de partido y que en puridad carece de un ADN ideológico exclusivo o excluyente. Es un clamor que intenta recordarles que debemos sustituir una de las palabras más perversas que nuestro vocabulario ha engendrado, la palabra plaza, por la palabra persona. Es un clamor, en definitiva, que reivindica para un colectivo tan nutrido como heterogéneo el reconocimiento de un fraude de ley y la solución a una situación inadmisible. El clamor se eleva desde una de las instituciones más importantes que los europeos poseemos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se extiende hasta el último rincón de la geografía de España y de Asturias. Son años ya que el colectivo de interinos que sufren el abuso de temporalidad por parte de las administraciones se manifiesta sin descanso, pero solo durante los últimos meses el volumen de su protesta se ha convertido en un estruendo. Luxemburgo ha reconocido una serie de decretos, sentencias y autos que distintas administraciones realizan desde hace décadas contratos en fraude de ley, toda vez que establecen nombramientos y relaciones laborales de duración acotada para cubrir necesidades que en realidad son de carácter estructural y permanente. Todos ustedes conocerán casos al respecto, familiares o amigos que transcurren atrapados en el limbo de la interinidad, hombres y mujeres que se sienten huéspedes de sus propias carreras y de sus expectativas profesionales. Trabajan en Cahueñes, en el Instituto Adolfo Posada, en la red educativa asturiana. Son educadores, logopedas, intensivistas, trabajadores sociales, inspectores de sanidad, ingenieros agrícolas, profesores de educación física, de historia, de inglés, de matemáticas, de filosofía. A consecuencia de esta situación, y si bien la Unión Europea exige a sus miembros que la temporalidad en el conjunto de las administraciones no supere el 8%, en el Estado existe un colectivo de entre 800 y 900.000 trabajadores públicos temporales, lo que arroja una insoportable tasa de temporalidad superior al 25%. En el Principado, según datos ofrecidos a 3 de octubre de 2019 por la anterior consejera con competencias, doña Rita Camblor, esa tasa alcanzaba el 27%. Para que se hagan una idea del volumen de afectados, los 12.000 asturianos que padecen esta situación equivalen a la población total del concejo de Valdés. Condenados a la interinidad y a la falta de reconocimiento de sus derechos laborales, los empleados públicos temporales son a efectos prácticos un cuerpo paralelo de mano de obra barata, un colectivo en la sombra que no solo percibe menores salarios por realizar el mismo trabajo, sino que a menudo realiza los desempeños que los funcionarios de carrera no desean asumir, haciéndose cargo de plazas más penosas, de niveles más bajos y, por tanto, peor remunerados. Ante esta circunstancia, la presente proposición solicita su voto afirmativo para instar al Gobierno a que lleve adelante dos acciones. La primera es la paralización de los procesos de estabilización y consolidación de empleo público que incluyan plazas ocupadas por personal temporal en abuso de temporalidad. Dicho aplazamiento permitiría identificar las plazas en fraude de ley para, de acuerdo con el derecho de la Unión Europea, excluirlas de los procesos de libre concurrencia y de resultado incierto. Es necesario subrayar que no debe confundirse ni enfrentarse el derecho adquirido por los empleados públicos en abuso de temporalidad con la expectativa de derecho de los opositores. No en vano, como la propia Administración ha reconocido en multitud de ocasiones, en 2030 se habrá jubilado más de la mitad de los empleados públicos del Estado, por lo que los opositores no deben temer la falta de convocatorias y las plazas cubiertas por personal en fraude resultarán bloqueadas. La segunda acción es la aprobación de la regularización administrativa de los empleados públicos en abuso de temporalidad, manteniéndolos en sus puestos de trabajo, habida cuenta de que previo a su nombramiento como personal temporal ya superaron procesos selectivos para el ingreso en la función pública, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Les decía al principio de mi intervención que no hay un interés de partido en el fondo de esta propuesta. Iniciativas con argumentos en común con la que nos ocupa se han presentado, y no las menciono todas, en las Cortes de Aragón por parte de Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados por parte del PNV, en el Senado de la Nación gracias a Izquierda Confederal. Lo que aquí se vota no es una política de progreso o conservadora, sino una cuestión de derecho y de equidad. La verdad no es más verdad porque la diga la izquierda o porque la diga la derecha. La verdad, en este caso, lo es porque emana de una legalidad que la sanciona y que la custodia,
y a la cual todos nos debemos, no por simpatía o por querencia ideológica, sino por ajustarnos a una instancia más grande que nuestro capricho y que nuestro interés, pues ni nuestro capricho ni nuestro interés hacen la ley. Hay muchos ojos pendientes hoy de esta Cámara y de esta proposición. No les digo esto por un prurito de notoriedad, sino porque son cientos las personas que nos han escrito durante los últimos días desde que supieron que esta iniciativa se votaría en el Pleno. Esas personas no confían en nosotros porque seamos diputados de Podemos, de Vox, de Izquierda Unida, de Foro, de Ciudadanos, del Partido Popular o del Partido Socialista. Lo hacen porque, como legisladores que somos, está en nuestra mano cambiar su situación. Y aunque 12.000 vidas no caben en 6 minutos, 6 minutos pueden ser suficientes para empezar a introducir cambios en la vida de 12.000 personas. Muchas gracias. Gracias, señor Menéndez Salmón. Se han presentado a esta PNL 4 enmiendas, la 14.941 del Grupo Vox, la 14.945 del Grupo Izquierda Unida, la 14.947 y 48 del Grupo Ciudadanos, que han sido calificadas y admitidas a trámite por la Mesa. Teniendo esto en cuenta, damos la palabra a los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el Grupo Vox. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Hemos presentado una enmienda que creemos que mejora la PNL de Podemos. Y eso que es una proposición no de ley que entendemos peca de hipócrita. Es ciertamente inútil porque en esta Cámara no podemos arreglar el problema de los interinos en Asturias. Es desmotivadora porque se hace creer a los interinos en Asturias que vamos a solucionar nosotros su problema, cuando ya ha reconocido el propio presidente del Principado de Asturias hoy que no es una cosa de ellos, aunque lo hayan prometido durante años. Y es chapucera. Y lamento decirle esto en una de sus primeras intervenciones defendiendo una PNL, señor Menéndez Salmón, que por otro lado me ha gustado mucho el desarrollo que ha hecho. ¿Por qué es hipócrita? Porque Yolanda Díaz, cito textualmente, el 2 de febrero de 2021, hace pocos días, contrató 1.500 interinos en el SEPE, una de las organizaciones que mayor tasa de interinidad tiene de toda España, casi un 33%. Y no solo a raíz de esta contratación, sino con anterioridad. El 14 de enero, 800.000 empleados públicos temporales exigieron a Sánchez de Iglesias que les recibiera y regularizaran su situación. Los dos protagonistas de esta reunión estaban demasiado ocupados para recibir a 800.000 personas. La moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en la que intervino la señora Lucía Montejo Arnaiz el 15 de mayo de 2018. Decía la señora Montejo Arnaiz, de Podemos, que la mejor manera de estabilizar tanto plantillas en el sentido de las plazas como al profesorado que las ocupa es mediante la convocatoria de procesos selectivos de ingreso en los cuerpos docentes, es decir, de oposiciones. Votaron finalmente que sí a esto. Y lo que plantean hoy básicamente es que se hagan fijos a los interinos. Y eso lo defendemos desde Vox, que se hagan fijos. Pero no los podemos hacer fijos desde esta Cámara. Hace falta una modificación del Estatuto Básico del Empleo Público. Porque, ¿dónde surge la interinidad? La interinidad surge no por las contrataciones que se hicieron durante la crisis del coronavirus, como dijo hoy el presidente del Gobierno, faltando a la verdad. La interinidad surge porque el Gobierno del Principado de Asturias, que insta a modificar el Estatuto Básico del Empleo Público, lleva incumpliendo el artículo 10.4 de ese estatuto muchos años, que dice que las plazas vacantes desempeñadas por empleados interinos deberán incluirse en la oferta de empleo en la que se produce su nombramiento y, de no ser posible, en el siguiente. Por eso las tasas de interinidad son tan altas en Asturias. Nuestro grupo parlamentario ya presentó una PNL el 20 de septiembre de 2019 para la estabilización del empleado público en la Administración asturiana. Y sabiendo que desde esta Cámara no se podía arreglar esta problemática, no seguimos creando ilusiones falsas a todos estos empleados. De hecho, no sé quién les ha elegido las sentencias de su PNL, pero ciertamente, acogiéndose a una de ellas, habría que votar en contra de su PNL. Han elegido 2 sentencias. Yo no sé si se las ha leído, porque claro, una de ellas es muy extensa, tiene 33 páginas. Son ustedes realmente unos maestros en interpretar sentencias que todavía no tenemos, como la del Tribunal Constitucional, y no son capaces de leer una sentencia que ya existe. Y en concreto, la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid, 29 de junio de 2020, dice, una de las que ustedes citan, dice textualmente, indudablemente la sentencia del 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque sin motivar este cambio de postura,
obliga a esta juzgadora a concluir que la fijeza como sanción ante el abuso que se produce en el sector público no es posible. No es posible. Una de las dos sentencias que ustedes refieren, y yo no sé si las leyó usted, pero quien le pasó esa sentencia realmente se ha equivocado. Tendrían que haberlo estudiado de verdad cuando refieren una normativa en una PNL. Menuda chapuza. Bueno, ya sé que leer una sentencia de 33 páginas es muy latoso, pero el propio fallo, que tiene un párrafo solo, dice que falla a favor de la Administración. Eso solo tenía que haber levantado alguna sospecha. Así que muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Muchas gracias. La iniciativa que nos presenta el grupo proponente pues nos aboca desde luego a un debate que no es en absoluto sencillo. En primer lugar, debemos reconocer que es cierto, absolutamente cierto, además, que las distintas administraciones públicas vienen realizando desde hace años contratos en fraude de ley, toda vez que establecen nombramientos y relaciones laborales de duración acotada para cubrir necesidades que en realidad son de carácter estructural y permanente. Tenemos que reconocer también que a las administraciones públicas se les permite, en el ámbito del empleo público, lo que no se consiente en el resto de las relaciones laborales. Como todas sus señorías saben, transcurridos 3 años de un contrato temporal, se convierte en fijo, con las consecuencias que esa declaración entraña. Tenemos finalmente que aceptar, para complicar todavía más las cosas, que no todos los empleados públicos tienen la misma situación jurídica cuando se produce una situación de abuso de temporalidad. De hecho, para el personal laboral al servicio de las administraciones públicas, la jurisprudencia del ámbito social ideó una situación jurídica en esos casos que es la del indefinido no fijo, que aunque no alcanza a tener el mismo tratamiento que un fijo, sí tiene más derechos que un funcionario o una funcionaria interina. Y tenemos que reconocer igualmente que los porcentajes de interinidad en algunos ámbitos del empleo público, particularmente en el ámbito educativo, son exageradamente altos. Por otra parte, conviene recordar que la Constitución establece que el acceso a la función pública ha de hacerse de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, al que hay que añadir el de igualdad de todos los españoles ante la ley, consagrado en el artículo 14. También es verdad que desde el año 2010 se han venido estableciendo ley de presupuesto estatal tras ley de presupuesto estatal, restricciones a la convocatoria de ofertas de empleo público que han contribuido a esa precarización como uno de los muchos efectos perversos de esas políticas de austeridad. No debemos olvidar tampoco, porque si no, no estaríamos siendo justos ni honestos, que en no pocas ocasiones los procedimientos para acceder a una plaza de interino poco o nada tienen que ver con los procedimientos selectivos para acceder a una plaza en propiedad, por no entrar en mayores profundidades. Lo que mi grupo parlamentario tiene muy claro es que esta es una decisión que tiene que tomar el Gobierno central para el conjunto de las administraciones públicas, habilitando las disposiciones normativas necesarias para llevarla a cabo. Por eso presentamos la enmienda, para situar en donde corresponde la solución del problema. Al fin y al cabo, tanto el grupo proponente como el nuestro tenemos relación directa con ese Gobierno y sabemos que va a ser sensible a esas demandas. Lo que a nuestro juicio no sería bueno ni legal es que cada comunidad haga en este asunto lo que crea más conveniente. En todo caso, si la enmienda no es aceptada, nos abstendremos. Si es aceptada, votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Es de todos sabidos que las administraciones públicas, y la asturiana no es una excepción, han venido sistemáticamente cubriendo las plazas estructurales con personal temporal, sin previa justificación de la necesidad y la urgencia, y posteriormente sin ofertar ni convocar dichas plazas en los plazos legalmente previstos, negando así a los trabajadores temporales la oportunidad de acceder a la estabilidad en el empleo. ¿Por qué lo han hecho? Clientelismo, seguramente. ¿Flexibilidad y tener empleados sumisos? También. Lo que es claro y cierto que la culpa no lo tienen los empleados públicos en abuso de temporalidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido ese abuso de temporalidad por parte de las administraciones públicas españolas, dejando en manos de los tribunales nacionales la fijación de la compensación adecuada, lo que ha llevado a sentencias contradictorias. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
no reconoció sin más la conversión de los interinos en funcionarios de carrera o la transformación automática de los contratos indefinidos en fijos. Y recientemente, el 4 de noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo ratificó por sentencia la obligación de los funcionarios interinos a opositar para lograr una plaza. Y es cierto, como señala la iniciativa, que amparándose en el Real Decreto Legislativo 23/2020, se puede afrontar de forma excepcional retrasar los procesos de consolidación de los ejercicios 17 y 18, aunque solo sea durante el ejercicio 2021. Como vemos, señorías, este es un tema complejo, con intereses confrontados, con la dificultad de acomodar derechos opuestos al marco legislativo sin perturbar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Por eso, la solución debe tomarse dentro de la legislación estatal, de acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las administraciones públicas. Y parece ser que el Gobierno nacional está en ello, como ha anunciado, con una futura reforma del TREBEP y la modificación del artículo 10 para incluir sanciones al abuso de la temporalidad y medidas para reducirlo. Lo que debe de conducir a la aprobación de una vez de una nueva ley de la ordenación de la función pública en el Principado de Asturias que recoja esas modificaciones, como ya se ha anunciado. Por eso hemos incluido las enmiendas con un doble objetivo. Por una parte, la identificación en un plazo superior a 3 meses de las plazas ocupadas por empleados públicos en temporalidad ininterrumpida al menos de 3 años, para determinar claramente cuántos empleados públicos se encuentran en esa situación en la Administración del Principado de Asturias, porque no todos los empleados públicos temporales están en idénticas situaciones. Y por otra, como mencioné anteriormente, al ser el régimen estatutario de los empleados públicos materia de ámbito estatal, que se estudie en el marco de la legislación autonómica la viabilidad de una regularización administrativa de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias en abuso de temporalidad. Creemos que ambas enmiendas son acertadas y que acotan mucho mejor la acción respecto a esta compleja situación. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro de Asturias. Gracias, presidente. Señorías, señor Menéndez Salmón. Hace pocos días, el 18 de marzo, el propio señor Iceta reconocía la necesidad de reducir la alta tasa de temporalidad de los funcionarios públicos. En efecto, es un hecho que numerosos trabajadores públicos están en una permanente situación de precariedad laboral como consecuencia del abuso de la temporalidad. Esa situación, además, incumple directivas europeas. La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de hace un año, confirma que esta situación vulnera los principios de equivalencia y de efectividad y que los trabajadores afectados están desprotegidos e indefensos. Es por ello que el Gobierno de España, en su responsabilidad, debe afrontar urgentemente este problema para lograr dar solución en los ámbitos de su administración sin ninguna excepción. En el caso concreto del Principado de Asturias, es evidente que la interinidad es un problema con el que llevamos lidiando muchos años. Lo demuestran las sentencias que condenan al Principado de Asturias en materia de empleo público y también las cifras, con numerosos interinos, la mayoría de ellos, además, en sanidad y educación, que son los dos mayores servicios básicos que tiene transferidos el Principado de Asturias y por los que más financiación recibe del Gobierno de España. Evidentemente, la financiación recibida da para otro debate, que ya ha sido debatido ampliamente en esta Cámara, pero el hecho es que la función pública no es precisamente una prioridad para quien tiene la competencia en este caso, que es el Gobierno de España. Por la mesa que ahora ocupa el señor Miquel Iceta lleva vagando un anteproyecto de ley de función pública que han ignorado la última media docena de ministros. Una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público que ya tiene el acuerdo del Congreso, pero que no se termina de poner en marcha, y una nula voluntad política de acometer este problema que nos puede, además, costar incluso dinero de los fondos europeos. Señor vicepresidente, yo no sé si el señor Iceta se va a autosancionar, pero desde luego a los grupos parlamentarios de esta Junta General nos ha quedado claro que el tema no está para bromas ni chascarrillos y, de hecho, todos hemos recibido numerosos correos electrónicos condenando sus declaraciones. Todo esto nos lleva al punto en el que en tantas ocasiones se encuentra el Principado de Asturias, lamentando que su Gobierno sea incapaz de solucionar los problemas por sí mismo y, a la vez, incapaz también de que el Gobierno de España, en este caso en Madrid, vele también por los intereses
Es decir, somos incapaces también de poner en la mesa del Consejo de Ministros algo que afecta no solo al Principado de Asturias, sino al conjunto de España. En este caso, es prioritario para el Principado de Asturias que se saquen adelante las reformas legislativas estatales tan necesarias. Una vez vemos cómo esa carencia de peso pues nos condena a seguir lidiando chascarrillos mediante con este asunto. Señor Menéndez Salmón, votaré a favor de su proposición no de ley, estando claro que es un tema complejo, que es un tema también que afecta naturalmente al Gobierno de España, pero también manifestando las sentencias que, como digo, vienen de la Unión Europea y poniendo sobre la mesa la situación de precariedad que están viviendo tantos y tantas funcionarios públicos en el Principado de Asturias, que está abusando de esa temporalidad. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Señorías, bueno, quisiera empezar diciendo que nosotros apoyaremos esta proposición y quisiera agradecer además al autor de la propuesta, al portavoz de la propuesta, el tono y el enfoque que le ha dado. Porque creemos que esto tiene que ser, sobre todo, un enfoque humano y personal de miles de asturianos que no tienen la culpa de las malas artes, las malas prácticas, de los descuidos, tampoco lo quiero calificar de manera gruesa, la verdad, de sucesivos gobiernos. Pero lo que no voy a hacer va a ser calificar o aceptar que se califique a X funcionarios interinos como funcionarios sumisos, dicho además por diputados sumisos. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Aquí venimos a respetar situaciones y a ayudar a asturianos a salir de situaciones difíciles. Y este tema se ha ido de las manos. Se ha ido de las manos pues, a sucesivos gobiernos. Se ha abusado de la interinidad, se ha abusado de la temporalidad, y yo diría que se ha abusado despóticamente de la temporalidad, que aún agrava más la situación. Hemos llegado a miles de funcionarios interinos, aunque hay sentencias que cercan, europeas y españolas, que cercan cada vez más esta situación. Sentencias que cercan esta mala práctica cada vez más y ponen incluso la condicionalidad de las ayudas para España, por parte de las ayudas europeas para España, condicionada precisamente a solucionar situaciones de este estilo. Porque es que el límite está en el 8% y en Asturias sobrepasamos o superamos el 27%. Y es algo que no es razonable. Y la verdad, el señor Cofiño lo sabe y además lo comparte. O sea, es algo que no cabe duda que esto no nació el problema ayer mismo. Esto se lleva heredando y además la pelota ha ido creciendo en los últimos años y gobiernos. Con lo cual, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Lo que no podemos hacer es no traer este problema a esta Cámara. Lo que no podemos hacer es que, aunque haya cosas que no sean de nuestra competencia, y no nos olvidemos, esto es una proposición no de ley. Aunque se apruebe, el Gobierno puede hacer lo que le dé la gana, como con todas las proposiciones no de ley. Pero nuestra obligación es traerlo aquí, hablar de ello y sensibilizar a la opinión pública asturiana acerca de este problema. Al margen de los nervios de algunos diputados por posicionarse donde deben de posicionarse, cerca del Gobierno. Bien, incluso físicamente, como vemos. Bien, por tanto, la solución a todo esto no puede ser seguir huyendo hacia adelante, no puede ser. Y nosotros aprobaremos esta proposición no de ley, insisto, porque si bien hay cosas que no se pueden solucionar desde esta Cámara, lo sabemos, ni siquiera este Gobierno lo puede hacer, ni siquiera, pero sí es importante que nos pronunciemos, que hablemos claramente y que nos pongamos del lado de quien lo está pasando mal. Y yo creo que esto no es una cuestión de partidos, y comparto plenamente el discurso del señor portavoz del Grupo Podemos, no es una cuestión de partidos, es una cuestión de hacer política para las personas. Y cuando una causa es justa, independientemente de la ideología que tenga cada cual, porque, como alguien me dijo estos días, con mucha razón, todo es política. Bien, pues como todo es política, pero hay cosas que están por encima, insisto, del procedimiento táctico, de la trinchera política de cada cual, de la cercanía al gobierno de cada cual, y hay que pasar por encima, insisto, de esas trincheras y ponerse del lado de las personas. Y para eso hay que traer este tema a esta Cámara, instar al gobierno a que haga lo que tenga que hacer, y por cierto, deja abierta la postura del gobierno, porque bien claro dice en su punto número 2, la aprobación de la regularización administrativa de los empleados públicos. Bueno, evidentemente sí se puede. Evidentemente es decirle al gobierno que haga todo lo que pueda hacer, todo lo que tenga que hacer, incluido lo que esté en su ámbito competencial e incluido lo que esté en su ámbito negociador con el gobierno central.
Con lo cual, hagamos lo que podemos hacer, hagamos todo lo que podamos hacer y hagamos todo lo que jurídicamente solucione la vida a miles de asturianos. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos tiene por objeto abordar un problema ciertamente complejo, nada sencillo. Es preciso reconocer que es una situación que afecta a todas las administraciones públicas. No es un problema en exclusiva de Asturias. Afecta a todas las comunidades autónomas, pero también a miles de ayuntamientos, y ni siquiera es un problema exclusivo de España. Afecta a muchos países de la Unión Europea. El Grupo Socialista va a abstenerse ante esta proposición no de ley, porque la solución entendemos que tiene que ser en un marco más general. ¿Cuál es la situación actual en Asturias? Las ofertas de empleo público, como saben, se negocian con los representantes de los empleados públicos, incluyendo en Asturias, desde la oferta del 2017, las denominadas plazas de estabilización, que se añaden a las resultantes de la tasa de reposición. Las convocatorias son por concurso-oposición, dentro de los márgenes que permite la normativa básica, lo cual supone tener en cuenta los servicios prestados, favoreciendo al personal temporal y valorando hasta un 25% la antigüedad. Pero creemos que esto es insuficiente, lógicamente. El personal que prestó servicios durante años no puede asumir las consecuencias de una actuación improcedente de la propia Administración a la que sirve. Es difícil no ser sensible y empático ante esta situación. Estamos de acuerdo en que hay que buscar una solución equilibrada y que pondere los intereses en juego. ¿Cómo están las cosas en todos los niveles? En primer lugar, ya dijimos que afecta a todas las administraciones y a la mayor parte de los países de la Unión Europea. La Unión Europea, mediante la Directiva 1999/70, en las cláusulas 1 y 5, regula el objetivo. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre ellas la de 19 de marzo del 2020, digamos que condena el abuso de la temporalidad y exige a los Estados miembros corregir esta situación. El problema que tenemos es que hay que buscar el cómo. El Gobierno central, ante la Unión Europea, tiene el compromiso de regular esta situación porque es un compromiso ante los fondos de reconstrucción por la pandemia. Actualmente tenemos la regulación que ya se mencionó, el artículo 10 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que es una normativa básica aplicable a todas las administraciones, pero que hay que reformar. Existe la intención por parte del legislador estatal de afrontar estas cuestiones. Ya se ha puesto de manifiesto públicamente y en órganos de cooperación interadministrativa, como la Comisión de Coordinación de Empleo Público. Estando así las cosas y estando todos o la mayoría de acuerdo en el objetivo, el problema es el buscar el cómo. La propuesta habla de regularización, pero insisto, hay que buscar el cómo. Lo razonable es esperar a que se apruebe esta reforma legislativa estatal que el Gobierno del Principado debe respetar. Pero dentro del marco legal en el que nos movemos, tengan la completa seguridad de que tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Socialista son sensibles ante esta situación y van a poner todo su empeño en buscar la solución a esta cuestión. Insisto, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias. Concluido el debate, ¿acepta el grupo proponente las enmiendas presentadas o alguna de ellas? Presidente, la enmienda de Vox no la aceptamos. La enmienda de Izquierda Unida la aceptamos. La primera enmienda de Ciudadanos, 14.947, no la aceptamos. Y la segunda sí, la 14.948 sí. Muchas gracias. Muchas gracias.